Hola a todos. El otoño se acerca rápidamente a Ucrania, trayendo lluvia y barro que afectarán significativamente a las operaciones ofensivas de Rusia, al tiempo que ofrecen un breve respiro a las fuerzas defensivas de Ucrania. Actualmente, Rusia está centrando sus esfuerzos en todo el frente, lo que plantea dudas entre los expertos sobre si tienen fuerzas para continuar o si se trata solo de una pausa temporal para reagruparse. Sumerjámonos en los últimos acontecimientos desde el frente, donde Ucrania está realizando movimientos decisivos para cortar las líneas de suministro rusas. Atacan de nuevo y retoman esa parte, terminando básicamente en la misma situación que antes, con muchas tropas capturadas en este recinto. Es increíblemente divertido porque hubo muchos intentos de retomar estas posiciones. Son imágenes bastante horripilantes de allí, pero hay imágenes de los intentos de atacar esta instalación, donde los rusos perdieron casi un centenar de hombres tratando de entrar, y hay informes de que algunos individuos fueron capaces de entrar en esta instalación. El problema es que su entrada no significa que la situación haya mejorado de repente, ni que hayan expulsado a los ucranianos. Al contrario, los rusos creen que los ucranianos están reforzando sus posiciones a su alrededor, al norte de Kharkiv, y eso lo hace aún más ridículo. Así que la teoría operativa actual es, y esto es cierto para muchas de las líneas del frente, que los comandantes han mirado la situación a través de las líneas del frente, mirando la situación en la que se encuentra Ucrania. No pueden defender completamente todas las partes de las líneas del frente, y están teniendo problemas alrededor de la zona de Pokrovsk, y huelen sangre en el aire, o lo que es mucho más apropiado para los comandantes rusos, alguna medalla de reconocimiento o alguna regalia monetaria que puedan conseguir, cosas así. Y están empujando a sus tropas a hacer cosas sin importar las pérdidas que están teniendo. Y así es exactamente como se informa de este plan maestro. Los ucranianos fueron capaces de retomar esa posición, lo que empeoró las cosas. Pero debido a que no era algo bueno para el comandante de la región norte de Kharkiv, y digamos que sus logros fueron muy mínimos en esa región, eso lo sabemos. Pero después de perder esa posición, parece haber desencadenado algo en la cadena de mando, e inmediatamente ordenó a sus tropas después de eso. No, hagan lo que tengan que hacer, y solo vayan y retomen ese complejo. Así que ahora los rusos están sufriendo pérdidas increíbles al intentar retomar esa posición, y lo mismo está ocurriendo en otras zonas del frente. Lo mismo ocurre en la región de Kursk. Allí, los rusos tuvieron un éxito limitado en aquel momento, cuando los ucranianos cortaron su avance al intentar atacar por sorpresa. A partir de ahí, los rusos pensaron, Vale, no podemos resolverlo todo a la vez con las fuerzas que tenemos en esta zona. Atacar de nuevo y retomar esa parte, acabando básicamente en la misma situación que antes, con un montón de tropas capturadas en este recinto. Es increíblemente gracioso porque hubo muchos intentos de retomar estas posiciones. Son imágenes bastante horripilantes de allí. Pero hay imágenes de los intentos de atacar esta instalación, donde los rusos perdieron casi un centenar de hombres tratando de entrar, y hay informes de que algunos individuos fueron capaces de entrar en esta instalación. El problema es que su entrada no significa que la situación haya mejorado de repente, ni que hayan expulsado a los ucranianos. Al contrario, los rusos creen que los ucranianos están reforzando sus posiciones a su alrededor, al norte de Kharkiv, y eso lo hace aún más ridículo. Así que la teoría operativa actual es, y esto es cierto para muchas de las líneas del frente, que los comandantes han mirado la situación a través de las líneas del frente, mirando la situación en la que se encuentra Ucrania. No pueden defender completamente todas las partes de la línea del frente, y tienen problemas alrededor de la zona de Pokrovsk. Y sienten que el aire no está limpio, o que es mucho más adecuado para los comandantes rusos. Algunas medallas de reconocimiento o algunas galas monetarias que pueden conseguir, cosas así. Y están empujando a sus tropas a hacer cosas sin importar las pérdidas que están teniendo. Y así es exactamente como se informa de este plan maestro. Los ucranianos fueron capaces de retomar esa posición, lo que empeoró las cosas, pero porque no era algo bueno para el comandante de la región norte de Kharkiv. Y digamos que sus logros fueron muy mínimos en esa región. Eso lo sabemos. Pero después de perder esa posición, parece que desencadenó algo en la cadena de mando, e inmediatamente ordenó a sus tropas después de eso, no, hagan lo que tengan que hacer, y simplemente vayan y retomen ese complejo.
Así que ahora hay pérdidas increíbles que los rusos están teniendo en el intento de retomar esa posición. Y esto está sucediendo en otras áreas de la línea del frente también. Lo mismo ocurre en la región de Kursk. Los rusos tuvieron un éxito limitado en aquel momento, cuando los ucranianos cortaron su avance al intentar atacar por sorpresa. A partir de ahí, los rusos pensaron, Vale, no podemos resolverlo todo a la vez con las fuerzas que tenemos en esta zona. Así que nadie espera que Toretsk caiga antes de fin de año. Esto nos lleva a la idea de que la batalla por Toretsk continuará hasta 2025, Nueva York, donde los rusos intentan hacer retroceder las posiciones recapturadas por los ucranianos al norte de la ciudad. En este momento hay un vaivén entre ambos, así que esta posición puede llamarse ahora la estable área de Pokrovsk. Así que Pokrovsk es un área muy difícil de informar, y la mencionaremos un poco más justo después de mencionar el resto de la línea del frente. Pero en general, la situación es lenta, porque eso sería subestimar lo difícil que es. Pero los ucranianos han sido capaces de frenar a los rusos. La ofensiva rusa se está estrechando, así que ahora mismo, por ejemplo, durante las 2 últimas semanas, han estado muy centrados en capturar estas zonas de aquí. Especialmente Tsukurna, se puede ver como una solución importante, porque permite tanto amenazar la bolsa de aquí, esta bolsa, pero también amenaza Selidova, que es como la última gran barrera para los rusos antes de que puedan ir directamente a Pokrovsk. Y Tsukurna es un asentamiento importante, pero también ha estado avanzando durante 2 semanas, lo que es mucho más lento de lo que los rusos han estado haciendo antes. Y eso se une a los avances rusos relativamente limitados en todos los demás frentes. Sí, hay informes de que los rusos están tomando el control de la aldea de Hrodivka. Sí, hay informes de que los rusos están tomando el control de la aldea de Mikhailovka, que está justo en las afueras de Pokrovsk. Sin embargo, los avances siguen siendo lentos y la escala cada vez menor. Por eso, muchos analistas y expertos afirman que es un poco pronto para decir si Rusia se está quedando sin fuerzas, porque no conocemos la voluntad y las ganas de avanzar de los rusos. Pero es la primera señal de que algo está cambiando en el frente. Desgraciadamente, Vuhledar ha caído. Hemos hablado de ello de manera significativa. La caída de Vuhledar es mala, pero es menos grave que hace un año. Ahora bien, hace un año, la situación de Vuhledar era extremadamente importante porque era como si por aquí pasara un ferrocarril. Pasaba por Volnovakha. Estaba un poco al sur. Cuando los ucranianos eran capaces de controlar Vuhledar, podían bloquear los refuerzos y la logística rusos utilizando este ferrocarril. Sin embargo, mientras los ucranianos controlaban Vuhledar, los rusos invirtieron y construyeron una vía férrea secundaria que rodeaba el extremo sur de esta parte de Ucrania, y ahora ese ferrocarril está operativo. Así que el hecho de que Vuhledar no esté bajo custodia es menos importante. Ahora bien, aquí no hay una imagen bonita de mala cara porque perder a Vuhledar no es algo bueno, pero en general ha perdido un poco de importancia. Y ahora nos movemos hacia la defensa alrededor del área general de Pokrovsk. Hay 2 puntos principales que Ucrania quiere proteger: Kurakhove y Pokrovsk-Mirnorod. Esos son los 2 grandes puntos que a Ucrania le interesan en esta zona. Si Kurakhove cae, significa que toda la zona será tomada. Además, hay algunos informes de rusos operando alrededor de Robotina e incluso moviéndose en algún lugar alrededor de Kamiansk. Pero todo está localizado. Muy similar a Pori. Ya sabes, pequeñas unidades que pueden ser de hasta una docena de personas. Según un informe, no hay novedades en la situación. Estas son algunas de las actualizaciones que tenemos. En primer lugar, alrededor de la zona de Kupiansk, que estamos hablando de alrededor de Kupiansk, que se divide en 2, hacia la zona de Kupiansk de esta zona. Están tratando de llegar a este punto. Los ucranianos informan que han podido detener las operaciones rusas y que han podido detener a más de 50 unidades blindadas que avanzaban hacia Kupiansk. Además, el oficial Plus, miembro actual de las Fuerzas Armadas ucranianas, informa de un cambio en lo que están encontrando en la línea del frente. En lugar de tener muchas unidades experimentadas luchando para las fuerzas rusas, se están encontrando cada vez más reclutas nuevos que van directamente a la línea del frente. De nuevo, esto es otra señal de que las reservas rusas se están agotando,
de que lo que entrenaban antes ahora se ha ampliado y necesita ser repuesto. Y ahora mismo, cuando Rusia recluta, los envía inmediatamente al frente. Es un juego muy peligroso el que están jugando. Y si Ucrania tiene las 14 brigadas de las que hablaba Zelensky, podría ser un contraataque potencialmente devastador. Lo que nos hace cuestionar lo bien que Rusia lo está haciendo. Además, Clement Mullen es un buen analista de OSINT y ha investigado mucho sobre lo que Ucrania está haciendo en términos de defensa. Y sabemos que Ucrania ha tenido serios problemas en la región de Pokrovsk. Uno de ellos son los problemas organizativos del ejército ucraniano. No hay mucho que decir al respecto, sobre todo porque no nos afecta, ¿verdad? Eso es algo que los propios ucranianos tienen que discutir sobre cómo mejorar su rendimiento militar, porque la forma en que lo hemos estado haciendo frente a los militares no va a funcionar de todos modos. El ejército ucraniano que conocías hace 2 años ya no existe. Ahora, el ejército es mucho mayor, pero entre ellos hay muchos que no están plenamente entrenados para el combate. Muchos de ustedes también forman parte de esta fuerza, que fue movilizada para complementar al ejército. Como resultado, hay muchas personas no cualificadas y sin entrenamiento que participan en las operaciones. Al acortarse el periodo de entrenamiento, muchos soldados siguen careciendo de experiencia y capacidad. Esta es la causa de los errores en combate. Estas deficiencias no solo afectan a la capacidad de combate, sino que también aumentan el riesgo para los demás miembros de la unidad. Para resolver este problema, mejorar el proceso de entrenamiento y perfeccionar las aptitudes de los reclutas se convierte en una prioridad absoluta. Una de las cosas importantes que la gente suele pasar por alto es que critica los errores en el mando del ejército ucraniano, mientras Rusia sigue avanzando. Todo esto está relacionado con los recursos. Si tienes una ventaja de recursos, puedes cometer más errores sin graves consecuencias. Además, la dependencia de la tecnología y los equipos militares modernos también aumenta la complejidad de la aplicación de la estrategia. Ucrania, con sus limitados recursos, no puede corregir sus errores simplemente aumentando la munición o la potencia de fuego. Desgraciadamente, no tenemos esa opción. Y este es un problema importante que hay que resolver, además de aumentar los recursos. También hay que centrarse en crear un entorno de adiestramiento más eficaz en el que los soldados puedan aprender y adquirir experiencia práctica. Además, hay problemas relacionados con las fortificaciones alrededor de esta zona. Aunque hay fortificaciones, no cumplen los estándares deseados. Además, hay dificultades para reponer la mano de obra. Se están construyendo nuevas líneas de fortificación alrededor de Pokrovsk para preparar el avance ruso. La situación en Pokrovsk demuestra que mantener una defensa fuerte es importante, no solo para proteger el territorio, sino también para fortalecer la moral de los soldados. En una foto, parece que Sersky no solo está microdirigiendo las fuerzas en el frente, sino también supervisando la excavación de trincheras. Sin embargo, las fortificaciones se están construyendo de forma más sólida y el sistema de trincheras es cada vez más denso, preparado para una defensa en profundidad. También puedes ver que las mejoras en las fortificaciones no solo garantizan la seguridad de los soldados, sino que también crean una base sólida para organizar un contraataque cuando sea necesario. Así pues, preparad vuestras defensas, porque esta guerra no será fácil para los rusos a medida que avancen hacia el interior de Ucrania. Esto aún no ha terminado. Los esfuerzos actuales para aumentar y reforzar las fuerzas tendrán un impacto a largo plazo en el futuro del país. Sigamos y apoyemos juntos estos esfuerzos porque el futuro de Ucrania está en sus manos. El Cuarto Instituto de Investigación proporcionó una evaluación exhaustiva, haciendo referencia a analistas de Austin que evaluaron las pérdidas rusas en la zona. En particular, destacaron las pérdidas rusas en torno a la zona de Pokrovsk, que es el eje principal de la línea ofensiva rusa que se extiende desde Avdiivka hasta Novokhodivka. La dinámica de esta región es crítica, ya que se ha convertido en un foco de intenso enfrentamiento militar. En esta zona ofensiva, los rusos sufrieron importantes pérdidas en su intento de capturar terreno. Informaron de que las fuerzas rusas perdieron 1.830 piezas de equipo pesado desde el 9 de octubre de 2023 hasta finales de septiembre de 2024.
Este total incluye más de 539 tanques, y es crucial señalar que estas cifras están confirmadas visualmente. Todavía hay pérdidas rusas no contabilizadas que no se incluyen en estos datos, y estas omisiones podrían indicar una situación aún más grave de la que se informa actualmente. Cuando hablamos de la magnitud de las pérdidas rusas, es importante reconocer lo graves e insostenibles que son estas cifras. Estas pérdidas se concentran en dirección a Pokrovsk, ya que se esfuerzan por tomar esta zona. La merma de sus recursos militares refleja un patrón más amplio de dificultades operativas. Los analistas sugieren que las tasas de desgaste no solo están afectando a los equipos, sino también a la moral y la cohesión de las fuerzas rusas, lo que podría acarrearles problemas estratégicos a más largo plazo. Sin embargo, debemos aclarar un punto crítico. Aunque la pérdida de Avdiivka y el avance hacia Pokrovsk son preocupantes, llegar a Pokrovsk no equivale a tomarla. Cabría esperar que Rusia lograra mucho más dado el significativo aumento de su presupuesto militar. Sus avances a lo largo de la línea del frente suponen un reto y no resultan fáciles. A pesar del notable aumento de la financiación, los analistas subrayan que la eficacia de los militares rusos sigue siendo cuestionable, sobre todo teniendo en cuenta el escaso adiestramiento y el rápido despliegue de reclutas menos experimentados en el frente. Estos avances no se han materializado de repente, como si los rusos hubieran encontrado una forma decisiva de penetrar en la campaña y apoderarse de las principales ciudades. ¿Recuerdan lo que se dijo sobre Pokrovsk, Mirnograd y Kharkivka? Siguen estando a la cabeza de los objetivos rusos. El objetivo final parece ser alcanzar Pokrovsk y potencialmente rodearla parcialmente, que es probablemente lo que los rusos habían previsto. En conclusión, aunque sobre el papel los militares rusos tengan el presupuesto y los números, la realidad sobre el terreno ilustra una historia diferente. Las elevadas tasas de desgaste, combinadas con los retos operativos, sugieren que el camino hacia la consecución de sus objetivos está plagado de complicaciones, según vaya evolucionando la situación. Será esencial observar cómo influyen estos factores en el conflicto en general y qué adaptaciones estratégicas pueden llevar a cabo los militares rusos en respuesta a sus crecientes pérdidas. Se vería un corte completo de esta línea, que llevaría a la captura total de Kurajovo. Los rusos también contaban con apoderarse de Chasiv Yar y Toretsk después de Bakhmut, aislando así esta zona crítica. Este era el ambicioso objetivo al que Rusia aspiraba con su significativo aumento anual del gasto militar. Como recordarán de nuestros debates anteriores, los telespectadores señalaron que aunque el aumento de la financiación militar es notable, 25,7%, sigue siendo un incremento menor que el 67% que sugerían las cifras del año anterior. Sin embargo, esa no es la cuestión principal. Lo realmente preocupante es que, para que Rusia amplíe realmente la escala de sus operaciones militares, necesita una revisión drástica de su enfoque estratégico. Si se examina la cronología desde febrero de 2022 hasta septiembre de 2024, los progresos realizados por las fuerzas rusas han sido mínimos. A pesar de todos los importantes compromisos financieros para aumentar la producción en las fábricas y mejorar las capacidades militares, las ganancias territoriales reales reflejan una situación de estancamiento. Rusia está aumentando significativamente su presupuesto militar con el objetivo de producir nuevas armas y municiones, activar las reservas, contratar personal adicional y aumentar el sueldo de los militares en activo. A pesar de estos esfuerzos, los resultados siguen siendo decepcionantes. La realidad es que necesitaban no solo un modesto aumento del 25,7%, sino quizá un incremento más radical, digamos en torno al 125%, para marcar una verdadera diferencia en el campo de batalla. Puede que piense que exagero, pero considere lo siguiente. El aumento aparente del 25,7% se reduce aún más cuando se tiene en cuenta la inflación, que extraoficialmente supera el 20% en Rusia. Si tenemos en cuenta incluso la tasa de inflación oficial del 9%, el aumento efectivo se reduce al 16 o 17%. Este modesto aumento hace poco por mejorar su capacidad de guerra o producción sostenidas. Además, el potencial de crecimiento significativo de la producción militar ha llegado a su límite. Ya se están agotando los arsenales y las fábricas funcionan las 24 horas del día. Esencialmente,
Rusia ha llevado al máximo sus capacidades en términos de movilización militar, pero los resultados siguen siendo decepcionantes. Este marcado contraste entre expectativas y realidad queda claramente ilustrado en los datos actuales. Los retos a los que se enfrentan para lograr avances significativos ponen de manifiesto las limitaciones de su estrategia militar y las repercusiones de no abordar suficientemente las complejidades de la guerra moderna. No se trata solo de que la cantidad total aumente o cambie. Hay que centrarse en las implicaciones más amplias de esta situación. Dediquemos un momento a destacar algunos aspectos cruciales en relación con el apoyo a Ucrania, especialmente a través de personas como Garry Kasparov. Él ejemplifica lo que la oposición rusa debería encarnar en sus esfuerzos. Kasparov, a pesar de su limitada influencia entre algunos rusos, es un firme defensor de la causa. Apoya firmemente a la Legión Rusia Libre, haciendo hincapié en la necesidad de ayuda financiera para los rusos que luchan junto a Ucrania. Es alentador ver surgir iniciativas como esta, aunque se produzcan 2 años y medio después de la invasión. Este cambio, tardío pero esencial, demuestra que aún hay esperanza de unidad contra la opresión. Como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Además, es encomiable la labor que están realizando organizaciones como la Brigada de 69 Olfateadores de la OTAN. Su próxima campaña de apoyo a las Fuerzas Armadas ucranianas supone un paso vital en la solidaridad internacional. Participando activamente en estos esfuerzos, puedes contribuir a reforzar la posición de Ucrania frente a la agresión. Estas acciones no solo refuerzan la defensa de Ucrania, sino que también envían un poderoso mensaje de apoyo y reconocimiento a quienes luchan por su libertad. Movilizar recursos y unirse en torno a estas causas es fundamental, y pone de relieve la importancia de la cooperación internacional frente a la tiranía. Toda ayuda, ya sea económica o material, puede tener un impacto significativo en la lucha por la soberanía y la democracia en Ucrania. La situación actual en Ucrania es un testimonio de la resistencia y el coraje de su pueblo frente a la adversidad. El apoyo y la solidaridad internacionales son más importantes que nunca en este conflicto. Sigamos apoyando a Ucrania y mantengamos